desde siempre. Creo, espero y te amo por sobre todas las cosas. Con un corazón sincero que busca la verdad, inicio este encuentro, inicio este día. No deseo otra cosa que crecer en el amor, en la justicia, para, para mí y para todos los demás, porque sé que es la forma de amarte con todo el corazón. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por este sol, por esta luna, por estas estrellas, por el aire que respiro. Gracias porque te encuentras cerca de mí y aunque no puedo encerrarlo todo con una mirada, gracias por darme la oportunidad de amarte con todas mis fuerzas, Señor, amarte como creador, como padre, como hermano, como espíritu consolador. Gracias, gracias por estar con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, mamita María, te pedimos nos acompañes esta noche, nos infundas todos los dones y gracias que Dios te inspiró. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Veo que ya hicieron la oración, gracias, Dios les pague. Vamos a iniciar este encuentro hoy de Guía del Catequista, la última parte, para ya entrar a otra temática la próxima semana. Estos documentos de la Santa Madre Iglesia que estamos estudiando y que los vamos a estudiar la mayoría, todos, sobre todo el Vaticano II, me voy a enfocar mucho en ello, el Catecismo, el Directorio que ya lo estudiamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Y este documento, entonces, espero pues que ustedes tengan nota de cada uno de estos documentos, qué es lo que le quiere decir la Iglesia a cada uno de los catequistas, cuál es el papel que ustedes representan dentro de la Iglesia, cuál es la misión que Dios le encomendó. Para empezar, el catequista debe ser bien elegido. No es que yo quiera ser catequista, no. Dios lo elige, la iglesia lo prepara. Dios elige siempre el catequista y una misión. Esta elección prudente de un catequista es crucial para el desarrollo espiritual de los que participan en ese proceso de catequesis, estos niños y jóvenes. Algunas características importantes a considerar al seleccionar un catequista incluye, primero, fe y compromiso. El catequista debe ser una persona de mucha fe, una fe sólida y comprometida a ese crecimiento espiritual cada día. Debe tener un conocimiento y una buena formación. Es importante, hermanos y hermanas, que el catequista posea un buen conocimiento de la doctrina de la Iglesia. Esté dispuesto a continuar
formándose continuamente. Debe también tener una habilidad para comunicar. Un catequista debe ser capaz de comunicar de una manera efectiva y comprensible las verdades de la fe. Esas verdades de la fe que tanto busca esos niños, jóvenes o adultos. Paciencia y empatía. El catequista debe tener la paciencia y la empatía necesaria para entender y acompañar a estos niños y jóvenes en este proceso de crecimiento de la fe, pero también debe ser un buen ejemplo. El catequista debe ser un ejemplo de una vida cristiana para aquellos a quienes enseña. Debe ser un ejemplo, un modelo de vida. Por eso, la elección prudente de un catequista requiere de discernimiento y oración, así como esta participación activa. Para resumir, una conclusión, es fundamental que el catequista tenga primero un sólido conocimiento de la fe, nuestra fe católica, así como la capacidad de transmitir ese conocimiento de una manera clara y comprensible. Se debe buscar a alguien que viva su fe de una manera ejemplar y encarne los valores que desean transmitir, que desean enseñar a estos catequizandos. Un buen catequista debe ser capaz de comunicarse efectivamente con diferentes tipos de personas, diferentes edades, diferentes niveles de comprensión. Los que les hablaban ayer cuando decimos que los niños muchas veces no prestan atención, es por el nivel cognitivo de esos niños y niñas que debemos empezar a comprender cuál es el nivel cognitivo, cómo aprende ese niño. Unos son visuales, otros auditivos. Entonces, el catequista debe tener la capacidad de conocer cada uno de esos niños, de comprender por qué ese niño no retiene, de pronto tiene problemas de retención, y entonces la metodología que debe utilizar con ese niño o niña de problemas de retención es diferente al que, o sea, el catequista es polifacético en su enseñanza, en su pedagogía. No puede ser un monólogo de enseñanza, no, porque son varios niños y cada niño tiene su nivel de aprendizaje diferente. También es importante que muestre empatía, paciencia, saber escuchar. Esto es que es importante, hermanos y hermanas, que sepamos escuchar a nuestros niños y jóvenes. Muchos niños y jóvenes van a la catequesis no solo para aprender, muchos van para alejarse de un problema, porque quizás es el único momento que puede tener un momento de paz. Ahí es donde entra el catequista. El catequista es psicólogo, filósofo, de todo es el catequista. Por eso el catequista debe estar en constante oración. Es el Espíritu Santo que le va a mostrar a ustedes cada día este método que enseñaba Jesús. Jesús escuchaba, Jesús corregía, Jesús guiaba. Jesús se la pasaba más escuchando que hablando, preguntando que hablando. La pedagogía de Jesús que vamos a ver más adelante era esa, escuchar y muchas veces preguntar. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van tus estudios? Por eso la importancia de elegir un buen catequista. ¿Qué pasa, hermanos y hermanas, cuando este catequista es mal elegido? Cuando un catequista es mal elegido, este catequista por lo general no se prepara. Si me pueden colaborar con la lectura de esto, por favor.
Camino de formación. 19. Necesidad de una formación adecuada para que las comunidades eclesiales puedan contar con catequistas suficientes e idóneos. Además de una elección atenta, es indispensable proporcionar una preparación de calidad. El magisterio de la Iglesia reclama continuamente y con convicción la necesidad de la preparación del catequista, porque cualquier actividad apostólica que no se apoye en personas verdaderamente formadas está condenada al fracaso. Bueno, ya terminaron el grupo de leer. Hermanitos, mire que no es capricho de este sacerdote que le está enseñando. Es una necesidad de toda la iglesia para no tener los problemas que hoy tenemos con los padres pocos de fe. La necesidad de elegir un buen catequista y que el catequista tenga una formación adecuada es muy necesaria. De su buen trabajo va a depender mucho la madurez de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Cuando Cristo los eligió a ustedes, miró en cada uno de sus corazones algo, un valor muy importante. Cuando Cristo dijo, ven, te necesito para que continúes con esta misión de evangelizar, de traer a esos niños y jóvenes a mí, fue porque vi en tu corazón algo. Y si estás en este proceso de formación conmigo o con otro, con cualquiera, es porque escuchaste ese llamado. Ahora, hermanitos y hermanitas, ¿qué necesitamos? Que ustedes, fuera de una buena preparación, tengan esa alma misionera, ese corazón abierto para escuchar a estos niños y jóvenes. Esos ojos abiertos para detectar el problema en cada uno de estos niños y jóvenes. Aprender a conocer los niños. Aprender a enseñar desde la mente del niño. Aprender cuál es la mejor metodología que debo utilizar con cada niño en mi grupo. Por tener 12, 15, cada niño va a aprender diferente. Ustedes son muy importantes para este camino de formación. Ustedes están continuando con la historia de salvación. Recordemos la historia de salvación. 3 etapas. En cada etapa eligió Dios un líder hasta llegar a Jesús. Hoy continuamos con la historia de redención. Son también diferentes etapas. Y en una de esas etapas, Dios los escogió a ustedes, igual que a Moisés, igual que a Abraham, igual que Josué, igual que José, igual que David. ¿Para qué? Para que guíen a estos niños y jóvenes y no lleguen a la perdición. Su formación, hermanos y hermanas, es transformar. No solo es llenar de conocimiento, no, es transformar la vida de ese niño o niña que Dios te mandó a ti, que Dios te encomendó en ese grupito. Dale una formación cognitiva, sí, pero lo que quiere Dios es no la mente, es el corazón, es el espíritu. Es que tú logres transformar la vida de ese niño y joven. Es que ese niño y joven salga diferente a como llegó. A que se enamore de la iglesia, a que se enamore de los sacramentos. Sé que el trabajo es difícil, pero tienes un Dios que te ayuda. Tiene un Espíritu Santo que te inspira. Tiene una Virgen María que fue la primer catequista. Pídeles ayuda. Tiene un ángel de la guarda que es el mejor teólogo. Invoca antes de los reunirte. Transformar vida.
Escucha bien eso, hermanos. En el número 21 del punto quinto nos habla de la madurez humana. Desde la acción es importante poner cuidado que el candidato posea un mínimo de cualidades humanas, unas cualidades humanas básicas que muestra actitud por un crecimiento progresivo. El objetivo en este ámbito es que el catequista sea una persona humanamente madura e idónea en la fe para la tarea responsable de guiar a estos niños y jóvenes. El Papa Juan Pablo decía cuidar con especial solicitud la calidad del catequista, procurar con preferencia una formación básica adecuada y una actualización constante. Se trata de una labor fundamental para asegurar la misión de la Iglesia. Un personal calificado, un personal bien dotado de conocimientos, un personal bien elegido. La formación humana de cada y espiritual de ustedes es muy importante, hermanos. En el punto 22 del punto quinto de formación nos habla este directorio de la profunda vida espiritual. Insiste mucho en sus directorios. La misión del catequista requiere una vida espiritual continua, una renovación continua. Es remar cada vez más al fondo de ese mar, no quedarnos en la orilla meditando, es remar más allá hasta llegar a la otra orilla y junto con ustedes, esos niños y niñas. Esta vida espiritual, para que ustedes se fortalezcan, necesitan de una participación activa en la Eucaristía, de una liturgia vivida, sentida. De vez en cuando la liturgia a las horas, y si no, si diario mejor, una meditación diaria, oración personal, frecuenta los sacramentos, sobre todo el de penitencia, para tu purificación interior y llenarte del Espíritu. Una participación en retiros espirituales para una renovación, un alto y un cambio de tu vida. Visita al Santísimo y un director espiritual. Búsquese un director espiritual, hermanos y hermanas. El director espiritual es muy importante. Incluso nosotros tenemos un director espiritual. Yo tengo mi propio director espiritual que me va guiando por mi camino de espiritualidad. Búsquese en uno para que ustedes sean directores espirituales de esos niños, jóvenes y adultos. El punto 23, preparación doctrinal. Es evidente la necesidad de una preparación en la doctrina de los catequistas para que puedan conocer a fondo el contenido esencial de nuestra doctrina católica y saberlo comunicar de un modo claro y vital, sin lagunas. Cuando dice sin lagunas, este documento es decir, no inventar, decir lo que es, y las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras debe ser la base de su catequesis. No hay catequesis sin Biblia. No hay catequesis sin catecismo. La Biblia me lleva a conocer a Jesús. Catecismo me lleva a conocer la Iglesia, su cuerpo. Ambos me llevan al cielo. Ambos llevan al cielo a estos niños y niñas. Hay que insistir en su formación teológica. Esa formación teológica de ustedes debe ser profunda. Es decir, que ustedes al leer un texto bíblico lleguen a la profundidad de la teología para que sus enseñanzas sean de una forma teológica a los niños.
cada sacramento, ir más allá, remar mar adentro, nos dice Jesús. Remar más adentro es ir a la teología. Quedarse en la orilla es dictar y el niño copia. Cuando te quedas en la orilla, no profundizas, no remas más adentro. Para que remar más adentro puedas llegar a la otra orilla con estos niños y niñas. Y la otra orilla es la conversión de estos niños y jóvenes. Eso es remar mar adentro como nos lo pide Jesús, con nuestra escritura, con nuestra catequesis. Y eso se va con la teología. Todo catequista debe empeñarse al máximo en el estudio para llegar a ser una lámpara que ilumine esos caminos de esos niños y niñas, hermanos y hermanas. Ustedes, al frente de ustedes, tienen niños con problemas. La mayoría van a tener niñas violadas, niños maltratados, golpeados, torturados. Es nuestra misión darnos cuenta. Es nuestra misión prestar atención a sus pequeños detalles de nuestros niños y jóvenes. Por eso Dios los eligió, por eso Dios los escogió, por eso Dios te llamó a ti para ser catequista. Es muy bonito cuando ustedes son esa lámpara para sus hijos espirituales. Cuando los niños vean ustedes ese rostro de Dios, cuando los niños escuchen en su voz la voz de Dios, en sus gestos, sus manos, sus movimientos, los pasos de Dios. Cuando el niño empieza a conectarse con eso, el niño va a quedar agradable en la catequesis y te mira como ese faro. La capacitación de catequista debe ser integral, abarca aspectos muy fundamentales en la doctrina. Resumiendo, debe tener unas habilidades pedagógicas, como se lo dije al principio, saber dar a cada niño una pedagogía diferente, porque el niño o niña, cada uno tiene un método para aprender, un desarrollo espiritual. Los que están conmigo en el grupo de oración de reparadores, vamos a tener un crecimiento espiritual cada día. Apenas estamos manejando esta atrofia espiritual. La atrofia espiritual que entendamos, poco a poco vamos movilizando y vamos a ser más espirituales. Actualización en nuestros conocimientos. Es aquí cuando nosotros llevamos una verdadera catequesis, volvemos acá, a la creación. Cuando el Hijo peca, por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que ustedes aprendan de memoria la historia de salvación. Y con esa historia de salvación inicien su catequesis, para que el niño sepa qué es lo que le espera, de dónde viene, a dónde va. Viene del Padre y debe volver al Padre. Y para volver al Padre, ¿qué debemos hacer? Debemos decirle al niño que Cristo bajó a la tierra para darnos una salvación. Explícale al niño de qué salvación hablamos, de qué es el pecado original, que es la inclinación a nosotros a hacer el mal. Que en nosotros hay un Caín y hay un Abel, que siempre debemos alimentar el Abel del bien, el Abel del mal. Que a esta venida de Cristo es lo que llamamos revelación. Revelación es cuando Dios se comunica con el hombre. Dios se comunica con el hombre. Decirle al niño, eso se llama revelación. Dios todos los días te habla. Y cuando usted le contesta a Dios, eso se llama religión. La religión es lo que me une a Dios. La religión es lo que me mantiene conectado con ese Dios creador supremo. Pero para ello debo hacer algunas cositas. Debo tener una doctrina
¿Qué quiere? Un ritual, una moral y una oración. Son 4 pilares que debo tener fortalecidos y son los 4 pilares que el catequista debe enseñar a estos niños y niñas. Dentro de la doctrina vamos a creer quién es Dios Padre, que el niño sepa quién es Dios Padre. No que te diga que es el creador, no, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, qué es la iglesia y quién es María. Dentro del Espíritu Santo vamos a enseñarle a los niños qué son los dones y los frutos. Que esto pertenece a algo que perdimos en la creación con el pecado, que se llaman los dones preternaturales y sobrenaturales. Estos 4 pilares me llevan a recuperar esos dones. Y sin esos dones es la llave que me une a Cristo, a Dios. Esos dones preternaturales es lo que me permanece unido a Dios. Era lo que mantenía unido a Adán y Eva. Por eso Cristo nos lo mandó. Que hay un ritual, los 7 sacramentos, lo que están haciendo cada uno. ¿Por qué debe hacer la primera comunión? Porque el niño, el joven, debe hacer la confirmación. ¿Qué es la primera comunión? Esa primer común unión con Dios, ese primer alimento de Dios, que es lo que me da la vida eterna. Eso es la primera comunión. Decirle al niño, es tu primera común unión con Dios, tu primera unidad con Dios cuando comes su cuerpo. Y al comer su cuerpo vas a tener vida eterna. Y al tener vida eterna vas a tener una vida siempre con Dios a tu lado. Es la moral, los mandamientos. Es decirle al niño, siempre debemos mirar los mandamientos desde el lado positivo. Es decirle al niño por qué debe amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué debe honrar al padre y a la madre? Nunca decirle al niño lo negativo. Si haces esto, cometes pecado. Si haces esto, no. Muéstrenle primero lo positivo. ¿Cómo agradar a Dios con estos 10 pilares? Pero también los mandamientos de la iglesia. Debemos decirle al niño es qué debemos hacer dentro de esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y la oración es enseñarle al niño a hablar con Dios, que dice que hay una oración de bendición o adoración, hay oración de petición, hay oración de intercesión, hay acción de gracias, alabanzas, y todo esto nos va a llevar a recuperar los dones preternaturales. Solo y solo si se le da un buen educación en estos puntos. No es que el niño se sepa los 7 sacramentos de memoria, los 10 mandamientos, eso está bien. No, es que el niño viva para que le pueda fortalecer estos 4 pilares y esto es lo que devuelve los dones preternaturales y sobrenaturales perdidos. Y eso es lo que me va a llevar al Dios, a esa unión con Dios, en la tierra y después en el cielo con la segunda venida de Cristo. Esta es la manera como nosotros debemos ser catequistas. Yo les voy a insistir mucho. Por algo Dios te escogió. Por algo Dios te llamó. Porque vio algo dentro de ti que fue lo que vio en Abraham, que era politeísta. Dios vio algo en Abraham y lo escogió. Creía muchos dioses, pero a Dios no le importó eso. Vio algo. ¿Que eres pecador? Sí, pero Dios vio algo en ti. Descubre que vio Dios en ti. Tal vez esa capacidad de dar a estos niños la catequesis y la tienes escondidas. Y por el temor al que dirán, o por el temor, no. Descubre qué fue lo que Dios vio en ti, que te llamó a ser catequista. Dios te llamó, acogiste el llamado, la iglesia te prepara, estás
cumpliendo 100% con lo que Dios mandó. Recordemos, ¿quién me recuerda lo de Moisés? Dios nos ¿qué? Nos elige. Dios nos elige, Dios nos prepara, Dios nos purifica y Dios nos manda a cumplir la misión. Recordemos en las palitas, Dios ya te eligió. Dios te está preparando por medio de la iglesia. Dios te va a purificar por medio de los sacramentos. Frecuenta los sacramentos. Vea a retiros espirituales. Muy constante con la oración. Muy constante con la lectura de la Biblia. Eso se llama purificación. Cuando ya hagas esos 3 pilares, puedes salir y vas a dar una catequesis excelente. Y Dios te premiará siempre el 100 por 1, tanto espiritual como material. Dios premia a sus hijos que atienden su llamado. Ahora sí, las preguntitas. Padre, Dice, disculpe, ¿podría repetir eso último que dijo? Que Dios nos prepara, Dios nos elige, Dios nos prepara, por favor. Claro, hermanita, con mucho gusto. Dios nos elige. Dios nos prepara por medio de la iglesia. Dios nos purifica por medio de los sacramentos y Dios nos manda a cumplir nuestra misión, a lo que nos llamó. Gracias, Padre. Con mucho gusto, hermana Marta. Escribamos las preguntitas. el hermano Gabriel López nos comenta, Padre Albeiro, buenas noches. Quiero decirle que en el material que envió sobre las 4 características de la Iglesia, en la que corresponde a la Iglesia Apostólica, la cita bíblica Hechos 28:20 no corresponde. Más bien, según el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 857, corresponde a Efesios 2:20. Qué bueno, ¿no? Y a Hechos 21:14. De pronto cometí un error y reenviar sin leer. De pronto fue el error mío que reenvié sin leer. Tengo que mirarlo bien. Si está equivocado, lo elimino. Gracias, hermano, por el aporte. Grupo 2. Padre, tengo yo una pregunta. ¿Sí? ¿Está lleno? Sí, hágalo. Bueno, dice, ¿qué se debe hacer cuando los niños estén maltratados? ¿Cómo debemos hacer? A ver. En la catequesis. ¿Maltratado en la catequesis? No, maltratados, pues cuando estén en la catequesis. No entendí. O sea, ¿maltratado dentro de la catequesis? No. O cuando usted se entera que el niño es maltratado en su catequesis. No, en su casa. Por eso, que usted se entere en su catequesis. Sí. Lo primero es hacerle saber al niño que usted le va a ayudar, porque si usted va y dice eso, el niño se va a sentir, ¿cómo se llama la palabra? Incómodo. No, o de pronto traicionado cuando usted comenta. Lo primero es que escuchar. Usted ya se enteró, el niño te comentó, te tuvo confianza. Es de hablar con el niño que usted le va a ayudar a solucionar ese problema. Que juntos van a solucionar ese problema, esa conversación interna con el niño. El niño va a entender que lo vas a ayudar y ya sigue el protocolo, el sacerdote. Ya les informas al sacerdote cuál es el proceso a seguir. Y dentro de cada diócesis hay unas herramientas para esos casos. Pero primero debes dialogar con el niño, hacerle saber que usted le va a ayudar a solucionar ese problema y que para ello debe comentar y buscar la solución. Cuando ya hablas con el niño va a entender y el niño va a querer solucionar ese problema, ya sigue el protocolo con el sacerdote y el sacerdote ya tiene, dentro de cada diócesis hay unos ministerios,
No sé, usted sabe más cosas porque yo llevo muy poquito en la iglesia diocesana. Yo la franciscana sé mucho, pero la diocesana apenas me estoy enfocando. Ujú. Ustedes me pueden ayudar más en eso, pero dentro de cada diócesis debe haber, no sé cómo se llama. Si alguien tiene nombre, por favor, que tenga más experiencia conmigo en la diocesana, me avise, por favor. Pero sí, ese es el protocolo. ¿Protocolo qué es? Escuchar al niño, hablar con el niño que va a solucionar, sacerdote, y el sacerdote ya sigue el procedimiento junto con usted y Ok, hacerle un seguimiento a ese niño A o ver, niña. padre, ok. en la diócesis normalmente hay una delegación de pastoral familiar. Entonces se puede ir a esta parte, allá en la curia normalmente, allá se atienden estos casos, en el delegado de pastoral familiar. Gracias, hermano Ok, gracias. Manuel. Sí, pero el protocolo es sacerdote y el sacerdote ya me imagino que conectará con esa de familia. Buena Sí. pregunta. ¿Qué más preguntita tiene? Grupo 2. Escríbanla, por favor. Gracias, padre. Listo, hermano. Dios la bendiga. Grupo 2 hay preguntitas. Voy a mirar si se descifra la pérdida. ¿Cómo se ayuda si ya detectó? Ya lo mencionamos ahorita. Eh, sí, sí, yo creo que es la pregunta que ella me hace. No entiendo. Me imagino que se refiere a los cuatro, a los pilares. Doctrina, moral, ritual. Doctrina, ritual, moral, oración. Me imagino que se refiere a los cuatro pilares. Sí, hermanita, se refiere a los cuatro pilares. O se refiere a lo que Dios nos hace cuando nos llama, que también son. Sí, sí, porfa. Hermana Flor, el micrófono, por favor. Hermano Eugenia. Bueno, continuemos con el grupo 1 que mientras la hermanita se conecta. Me imagino que. Tranquila, tranquila, no hay problema. Ah, no, no, sí, ya la entendí, ya la entendí. Ok, hermanita, bueno, en la hermanita pregunta que con qué debemos iniciar nosotros eh, nuestra enseñanza. Yo siempre le recomiendo que inicie con la historia de salvación. Todas las tres etapas que yo les enseñé, les enseñan a los niños de esa forma metódica. Se les voy a repetir aquí de nuevo. ¿Cómo enseño yo al niño? Veni- Venimos de un Dios Padre. Este Dios Padre, antes de la creación, nosotros éramos pecadores y no éramos pecadores, éramos en una unión íntima con Dios. El amor de Dios unido al amor del hombre, el amor del hombre unido a lo que Dios quería. Esto era antes de pecado. El hombre pecó. El hombre pecó y en ese pecadito se alejó de Dios. Dios ve la miseria del hombre y decide actuar. Manda a su hijo a la tierra.
Eso es lo que conocemos como revelación. Dios se comunica con el hombre. Aquí empieza ya ese trayecto que le vamos a enseñar a los niños. Historia de salvación. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir al niño? Bueno, Dios bajó, eso se llama revelación, escogió un hombre. Ese hombre se llamó Abraham, una especie de cuento, como Jesús cuando contaba las parábolas. Resulta que Jesús eligió un hombre. Ese hombre se iba a cargar de llevar ese pueblo de Dios, pero en el principio eran unos pocos. ¿A qué por qué? Porque son los que mejor se portaban. De los que mejor se portaban, Dios los escogió y los guió, Dios Padre, a través de todas esas etapitas. Cuando les dice al niño que cuando fallaba uno, Dios mandaba un líder. Ya uno vamos con Moisés, con Josué, con los jueces, con los reyes, con los profetas y así en cada etapa. Ustedes ya conocen la definición, ustedes son muy inteligentes, ya ustedes inventan, formulan el cuentico y van llevando al niño a través de estas etapas de la salvación. Cuando el niño ya comprende la historia, ya listo, bueno, ya comprendieron que debemos regresar al Padre, pero para regresar al Padre, ¿cómo? Para regresar al Padre debemos hacer 4 cositas. ¿Por qué? Porque yo ya le contesté a Dios y eso se llama religión. Pero para yo poder tener esa comunicación intacta con Dios, debo tener 4 basecitas, una doctrina, un ritual, una moral y una oración. Y entre cada una de las cositas debo saber quién es cada uno de estos personajes, que son muy importantes. En el ritual debo saber para qué son los sacramentos, cómo vivir los sacramentos, cómo vivir la Eucaristía. En la moral debo saber cómo comportarme. No es que si hago esto me castiga, no, es que yo debo actuar bien. Primero decirle lo positivo. Cuando ya le enseño y comprende al niño lo positivo, ya le enseño lo negativo. Si esto pasa, pues no vamos a tener contacto con Dios. Este morito es débil y no vamos a tener contacto. Y después enseñarle al niño que cómo debemos orar, cómo debemos hablar con Dios a través de esto. Y esto nos va a volver estos dones que perdimos antes del pecado. Y va a volver el hombre de nuevo a esta unión íntima con Dios. Cuando lleva estos procesos bien, bien. ¿Qué va a fallar? Sí, nos va a mandar un líder. ¿Cuál es un líder de hoy? Los sacramentos. Esos son Abraham, esos son Moisés y tiene un catequista que lo va a guiar en su camino espiritual. Me imagino que eso era hermanita. Listo, hermanita. Grupo 1. Dice María Teresa. Buenas noches, padre. ¿Cómo se explica el que el catequista es llamado, pero luego se dice que lo debemos elegir? No, voy a decirlo la pregunta. Pregunta que, ¿cómo hacemos si reciben el llamado? Y después dice que se debe elegir la elección Sí, del padre. catequista. Sí, Que la elección la hago yo mismo. La hago yo mismo cuando yo acepto el llamado, esa elección es personal. Yo elijo capacitarme, yo elijo continuar. Dios te llamó, pero cuando ya la iglesia, el párroco, cualquiera, ve, Dios te llamó, pero no estás haciendo lo segundo. Recordemos los 4 pasos. Dios te elige, Dios ya te eligió. La iglesia te prepara, pero si no haces ese momento, estás fallando en la elección. La iglesia te prepara, o Dios te prepara por medio de la iglesia. Dios te purifica por medio de los sacramentos. Y Dios te manda a cumplir la misión. Si usted falla en cualquiera de estos, tu elección fue mala. Esa elección que tuviste para ser catequista es mala. Y ahí donde si un sacerdote toma las 2 cosas como usted no me o cambie su rumbo
o se marcha con el dolor del alma. ¿Por qué? Porque es una piedra en el zapato en ese proceso de catequesis de los niños. Por eso estos 4 procesos debemos ser elegir, capacitarnos, purificarnos y misión. Esos 4 elementos deben estar unidos y engrandecidos. Dios ya te llamó. Capacítese. Te estás capacitando, purifícate para que sea luz para esos niños. A veces dan más el testimonio que mis palabras. Cuando el niño te ve que vos vivir con amor la Eucaristía, el niño va a querer imitarte. Eso es la elección, hermanita. Me imagino que fue la preguntita. Grupo 2. Ciencia infusa es lo que Dios me dio de conocimiento del cielo y la tierra sin merecerlo. Es decir, me lo impuso sin necesidad de yo ir a las escuelas, al colegio, ya tenía todo ese conocimiento. El hombre peca y ya empieza a tener una ciencia adquirida. Es decir, que a través de los estudios, el conocimiento, empieza a conocer a Dios y empieza a conocer el mundo, la naturaleza. Y la otra pregunta es las facultades superiores. Son las que normalmente tenemos nosotros. Me imagino que está preguntando por esto. Voluntad, entendimiento, emociones, pasiones, sentimientos, lo que usted siente en este momento sin necesidad de que prácticamente los animalitos también tienen esto. La mayoría tienen todo esto. Por eso cuando nosotros pecamos, terminamos como el 6.º día, como animalitos. Mi espíritu se aleja de Dios. Entonces son las facultades. Estos dones naturales no los perdimos. Nosotros perdimos únicamente estos dones sobrenaturales y preternaturales, que esto es lo que me une a Dios. Estos dones naturales no me unen a Dios. Los necesarios para hablar con Dios son sobrenaturales y preternaturales, que lo recuperamos con los sacramentos. Me imagino que eso es lo que preguntaba. Grupo 1. Dice Lucía Fierros: ¿quién puede ser nuestro consejero espiritual y hasta dónde podemos buscar su consejo? Muchas gracias, Padre. ¿Me la repite, por favor, que me hablaron en el otro grupo y no escuché bien? Por favor, qué pena. Claro que sí. Lucía Fierros comenta: ¿quién puede ser nuestro consejero espiritual y hasta dónde podemos buscar su consejo? Muchas gracias, Padre. Pero cuando habla de su consejo, ¿está hablando de mi consejo o el del guía? No, el del guía espiritual. Bueno, cualquier guía, cualquier sacerdote te puede servir como guía espiritual, porque ellos tienen esa facultad de guiarte. Y ojalá sea su confesor, que mi guía espiritual sea mi confesor, porque a medida que yo voy confesando mis pecados, él me va aconsejando qué debo hacer, qué camino tomar. Pero debe buscar el sacerdote. Yo quiero que usted sea mi guía espiritual, mi consejero espiritual. Y el sacerdote lo va a aceptar, te va a escuchar, te va a escuchar. ¿Y hasta qué momento? Está siempre. Pero traten de buscar siempre un sacerdote de mucha oración, un sacerdote muy espiritual. Todos tienen la capacidad, pero si en el caso cual que usted no le tenga confianza al sacerdote y vas a buscar otro, trata que sea muy espiritual. Conoces tu sacerdote, pero cualquier sacerdote tiene la capacidad de guiarte en tu vida espiritual.
Y usted a sacerdote le va a contar todos sus quehaceres, sus deberes, por qué llora, por qué no llora. Ahí donde Jesús pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces, eso, cualquier sacerdote puede ser tu guía espiritual. Grupos. Un material especial, sí, sí lo tengo. Pero lo que pasa es que yo siempre les prometo muchas cositas y no los compro. Pero yo, ya la hermana Yori me va a acordar de eso, de repartir ese documento, no en enero, el mismo enero, porque en enero tengo mucho trabajito y tengo que buscar o poner a los muchachos, pero sí, sí tengo material. ¿Lo necesitas para muy rápido? Que me escriba por vos si lo necesitas muy rápido. O me puedes- Ah, ok. Sí, sí. Ok, hermano, entonces sí tengo buen material para esos grupos juveniles, ¿es? De infancia misionera. Oh, listo, hermano Héctor. Para febrero sí me queda muy fácil. Para entonces me está acordando, por favor, por el interno. Y yo te reparto ese material, con mucho gusto. El hermano Héctor me pidió material para guiar un grupo de infancia misionera. Entonces, él me va a recordar y yo lo voy a repartir en el grupo para que ustedes también tengan ese material. Pero a partir de febrero que sí les puedo enviar el material que necesiten. Grupo 1. Sí, padre. Marta B. Sánchez pregunta, Padre, los milagros eucarísticos ya fueron estudiados científicamente y se sabe que es tejido vivo del miocardio ventrículo izquierdo. ¿Está bien hablar de esto en la catequesis? Claro, pregúntale a la hermanita que si está bien hablar de los milagros eucarísticos. Claro que sí, hay que hablar. Hay que hablar también de las vocaciones marianas, las apariciones marianas. Hay que hablar de todos esos temitas porque eso es lo que muestra que es Dios si vive, que Dios si está vivo. Eso le demuestra a los niños que lo que yo les estoy dando, teoría, en la práctica se da, que es un Dios vivo, que esa hostia es un Dios vivo, que el que yo voy a comer es un Dios vivo, que tiene corazón, que tiene sangre, vivo. Es la mejor forma, claro, hermanita, lo pueden enseñar de una forma muy didáctica, porque los niños puedan entender. Grupo 2. Sí, muy bien, hermano. La hermanita nos pregunta qué equivocado ha estado la catequesis hasta el momento, que hemos olvidado la vivencia por volver una catequesis de memoria, que los niños memoricen y memoricen y memoricen y ya. Es verdad. Por eso este Papa está tan interesado en que esta catequesis reviva. Por eso se llama nueva evangelización, iniciar de nuevo a evangelizar. ¿Cómo? Con ustedes, hermanitos. Ustedes son el pilar para esta nueva evangelización, no es el sacerdote.
Ustedes son más importantes que el sacerdote en ese proceso, porque ustedes tienen ese encuentro vivo con esos niños y jóvenes. Esa es la importancia de que el Papa en todos los documentos, tanto Juan Pablo II con este documento que estamos estudiando, como este Papa con el directorio, nos dice, ustedes son muy importantes. Y váyanse con este pensamiento hoy en sus casas, ¿por qué me escogió Dios? Entre tantos, ¿por qué me escogió a mí? Y descubre qué es lo que hay dentro de ti, que Dios vio, que de pronto no te has dado cuenta. De pronto esa espiritualidad está dentro de ti, no la has podido sacar. ¿Por qué? Porque estás débil en estos 4 pilares, sobre todo el último, la oración. Puedes tener los conocimientos, pero después te puede fallar. Mira en qué pilar estás fallando. ¿En cuál de estos pilares estás fallando? Puedes tener todos los sacramentos. ¿Estás viviendo los sacramentos? ¿En qué mandamiento estás fallando? ¿O estás fallando en oración? Dios te escogió por algo, vete esta noche y que sea la meditación. ¿Por qué? Entre tantos, Dios me escogió a mí. ¿Qué vio Dios dentro de mí que yo no he visto? Y solamente eso lo puedes ver en la oración. Ver Santísimo y dice, Dios, aquí estoy yo, atendiendo tu llamado. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué viste en mí que yo no he podido ver? ¿En qué te puedo ayudar para el crecimiento de esta iglesia? Yo no quiero ser ese profesor de religión y me perdona ser docente en estos momentos. No, yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo que pesque hombres, niños y niñas para ti. Pero cuando hablo de hombres, no me estoy hablando del material, es el espíritu. Eso es lo que debemos esperar, porque el espíritu no memoriza, el espíritu vive. Por eso la catequesis no es para la mente, es para el espíritu. Por eso es vivir. El espíritu vive, la mente memoriza. Es allí a ese espíritu que debemos llegar con nuestra catequesis. Es al espíritu que debemos llegar a los niños con los sacramentos, con los mandamientos, con la oración. Es no enseñarle al niño que memorice una oración, es enseñarle al niño que sepa orar, que sepa hablar con Dios, que sepa decirle Dios te amo. Así no se sepa el Padre Nuestro de memoria. Con tal es que el niño diga un te amo del corazón, ya el niño oró, ya aprendió a orar, ya aprendió a adorar a Dios. Cuando el niño le diga, Padre, necesito esto, ya aprendió la oración de petición, no una oración escrita. Lo que salga del corazón es al espíritu al que debemos catequizar, no la mente. Por eso hay que cambiar la nueva evangelización, nuevos catequistas preparados como ustedes, hermanos y hermanitas. Gracias, hermana, por la pregunta. ¿Grupo qué? Padre, perdón, ya faltan 5 para las 9. Ok, listo. Entonces vamos con la bendición, porque me tengo que preparar para el otro grupo. Padre eterno, te doy gracias por estar aquí presente, Señor. Te permito que esta noche abra las mentes, los corazones de estos hermanos y tuyos, para que tú les muestres cuál fue ese llamado que tú le hiciste, para que tú les muestres qué fue lo que tuviste en cada uno de ellos y ellos sean unos verdaderos, auténticos hijos y catequistas tuyos, Señor. Verdaderos mensajeros tuyos, Señor. Verdaderos mensajeros que enseñen a vivir a estos niños y a estas niñas, a estos jóvenes y jovencitas. Conviértelos en verdaderos pescadores de espíritu, Señor. Te pido, Señor, que guíes a sus catequistas por el camino correcto de la enseñanza a sus niños y que ellos puedan llevarte, esos niños, niñas, jóvenes, a ti. Por eso te pido, Señor, que con esta bendición, Señor, que sea muy especial para ellos, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, muestre en cada uno de estos niños, estos catequistas, la verdadera devoción
de ser mensajeros tuyos. Amén. Amén. Buenos hermanitos, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo